Muy buenos días, hermanos, amigos y radio oyentes de este canal que, como siempre digo, tanto edifica y tanto bien hace a todo aquel que lo escucha. Mi nombre es Diego Martín y desde esta bella tierra, como es Irlanda, tengo la bendición y el privilegio de poder compartir con todos ustedes un pensamiento que a modo de devocional y confío que pueda llegar a cada uno de vuestros corazones siendo de bendición. Como siempre, desde la atalaya, como vocero de parte de Dios, traigo mensajes, voces, gritos que nos avisan de los peligros que vienen, de los peligros que ya están entre nosotros, de aquello que ya han anidado en nosotros y que puede que ya algunos llamen a lo malo bueno y a lo bueno malo. Básicamente hoy vamos a centrar este mensaje en el Salmo 37 y concretamente en los primeros versículos. Y es que en este Salmo empieza de una manera curiosa, empieza a invitarnos a no tener envidia, a no irritarnos, pero no irritarnos con cualquier cosa, sino con los malhechores, con los que, como la propia palabra dice, mal hacen y nosotros lo sabemos. Los 4 primeros versículos dicen: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Pues este salmo, la verdad que nos habla de cómo los creyentes, los justos, justificados por la sangre de Cristo, vivimos en un mundo donde reina el caos, donde reina la maldad, donde la injusticia es lo que se considera como justicia. Y la verdad que no tengo ninguna duda que puedes identificarte con esto sin ningún esfuerzo. Eres un creyente en medio de un mundo malvado, en un mundo que no hace falta mucho fijarse, pues desde salir a la calle, ver las redes, poner las noticias, escuchar a la gente, etcétera, etcétera, podrás llegar a la conclusión de que todo está corrompido. Pero es curioso cómo Dios, a través del salmista, nos dice que no tenemos que airarnos, no tenemos que irritarnos por causa de estos malvados. No es difícil caer en la queja bueno, no es fácil, mejor dicho, y ser como la mayoría de la gente que vive quejándose. En muchas conversaciones la gente transmite amargura, que si los políticos son lo peor, los jóvenes de hoy están perdidos, los niños contaminándose, que si las leyes son nefastas e injustas, la gasolina carísima, la educación, la sanidad terrible. Toda la gente está descontenta. Y eso es porque reina la maldad. Los gobernadores, en lugar de ayudar, viven a costa de los que deberían ser ayudados. Y bueno, así podría describir cada parte de la sociedad sin mucho esfuerzo para relatar cómo está todo bastante mal. Pero lo importante es lo que Dios dice al respecto. Dios da un consejo tremendo: que eso no te irrite. Yo no puedo decir que no es lógico lo que Dios nos pide, porque lo normal es sentir ira y rabia. Pero Dios te dice que no te irrites, porque eso ha pasado siempre. Solo hay que mirar a la historia, y esto ha pasado siempre. ¿Puedes recordar algún momento histórico que haya sido diferente? Seguro que no. Desde que Génesis en el capítulo 3 nos enseña que el pecado entró en el mundo, esa es la historia del hombre. Injusticia, maldad y violencia. Y Dios te dice que no ganas nada con irritarte. No va a cambiar nada, porque mientras haya pecado en el mundo, el problema siempre estará. El problema no son los malvados, el problema no son los traidores, no son los injustos. El problema es el pecado. Y tú, que eres creyente, debes de saberlo y aceptarlo, que hasta que no estemos con nuestro Padre en el cielo y en la tierra nueva, donde ya no habrá pecado, ni dolor, ni enfermedad, ni tristeza, todo esto va a seguir igual. Claro que hay que levantar la voz y oponerse a esas cosas que van contra la ley de Dios. Claro que hay que levantar la voz contra la tiranía, contra las leyes que hacen daño al hombre. Claro, no hay que callarse. Pero Dios nos dice que aún así, no te irrites. Irritándote, nada va a cambiar. Cuando hablas con alguien sobre lo mal que está este mundo y lo haces dando gritos, irritado, enfadado, pierdes el tiempo y la paz. ¿Y entonces qué hacer? Porque la verdad que no es fácil. Y Dios nos dice que pongamos el consuelo en lo que sigue en el Salmo. Dice: porque pronto como la hierba se secarán. Y eso quiere decir que hay que esperar, que esto es temporal. Hermanos,
Mañana va a haber un juicio. Y Dios sí va a ser justo. Y muchos irán al infierno. Y tú estarás con el Padre. Dios te dice que no te irrites, porque mañana en el juicio será Dios el que juzgará a todos. Tú no puedes cambiar las cosas, pero Dios lo va a poner todo en su sitio, mañana. Todos pagarán conforme a sus obras. ¿Sabes qué, hermano y hermana? No habrá dinero en todo el mundo que pueda comprar la salvación a nadie. La eternidad no se paga con dinero o con un puesto de poder. No nos pase como Asaf, como podemos leer en el Salmo 73, dice, por poco resbalaron mis pies porque tuve envidia de los impíos al ver que ellos vivían sus vidas abundantes y encima hablaban mal de Dios y cada vez iban más holgados y yo por poco resbalo. Pero Asaf, dice, entró en el templo y comprendió el fin de ellos. ¿Qué nos dice Asaf con esto? Con todo ello. ¿Por qué voy a envidiar lo que tienen aquí hoy cuando yo sé lo que van a vivir mañana en la eternidad? Por eso, volviendo al Salmo 37, el versículo 3 dice, confía en el Señor y haz el bien, habita en la tierra y cultiva la fidelidad. En medio de este mundo tan malvado, tú tienes que hacer otra cosa. No quejarte, no irritarte, no amargarte, pero te dice, confía en Dios y habita en la tierra. No estás aquí para irte a vivir a una cueva. Mira lo que te dice el Señor, confía en mí, perdón, y habita en esta tierra, porque aquí te he puesto y sobre todo cultiva la fidelidad. Sé fiel en este mundo donde no hay fidelidad, porque la injusticia y la maldad reina. Tú sé fiel, y no solo entre los hermanos de la iglesia. Sé fiel en medio del mundo en el que habitas. Dios quiere que seas fiel habitando en el mundo donde Él te ha puesto, como Jesús lo hizo. Jesús estuvo entre ladrones, rameras, malhechores, entre líderes religiosos hipócritas, entre falsos maestros, y fue fiel. Y es que a veces, hermano, hermana, usamos el pretexto del mundo para justificar nuestras acciones. Muchos se excusan de un pasado complicado, muchos no cambian su carácter porque se sienten cómodos sin cambiarlo y dicen que son así por tal cosa o la otra. Muchos hablan de tener traumas, pero no. Eso no es así. Segunda de Corintios 5:17, si eres criatura nueva, esos traumas o ese pasado ya no está. ¿Por qué? Porque nueva criatura eres. Y esto es importante reconocerlo y corregirlo. Hay gente que se lanzan al pecado porque les han tratado mal, o porque han sido rechazados, porque han recibido insultos, porque han tenido padre o madre alcohólicos y se lanzan al alcohol y se justifican porque ellos vivieron eso de niños. Muchos maltratan por haber sido maltratados. Desórdenes sexuales, inmoralidad, porque dicen que han sido reprimidos, pero a Cristo le hicieron todo eso y más. Y nunca dejó de ser fiel. Y es más, Jesús se abrazó a la cruz para que tú puedas ser libre de todo ello y seas nueva criatura con una nueva esperanza. Jesús te ha restaurado, no importa lo que la vida te haya hecho, a dónde el mundo te ha llevado o lo que haya robado y matado dentro de ti tu propio pecado. Dios te dice que confíes en Él y habites con fidelidad, también en este mundo, tan parecido a Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Da igual, ser fieles en medio del feminismo, en medio de la ideología de género, en medio de los abortistas, en medio de toda esta sociedad que quiere romper la familia y el matrimonio. Y para ello, a pesar del dolor, el Señor nos dice que pongamos el foco en Él, que nuestra delicia está en el Señor, porque Él te dará las peticiones de tu corazón. Si te irritas mucho con el malo, ten cuidado. Puede ser que anhelen las cosas del malo. Muchas veces queremos las cosas del malo. No es que nos parezca injusto. El problema es que no lo tenemos. Porque si lo tuviéramos, por muy injusto que fuera, ¿a que ya no te importaría tanto? Recuerda que cuando Caín mató a Abel, en realidad, Caín mató a Abel no por la ofrenda de Abel, sino porque Abel tenía el agrado de Dios. Y Caín no lo tenía, y por eso lo mató. Además, si te fijas bien en la palabra de Dios, en ningún lugar dice que la ofrenda de Caín fue mala. Hay quien añade cosas a la Biblia, que la ofrenda de Caín era mala, y por eso Dios no lo bendijo, y no es así. Eso no es así. Su ofrenda, dice la Biblia, que fue lo que le llevó del fruto de la tierra. No dice ni bueno ni malo. Y Caín, la suya de lo más gordo. Pero no dijo que fuera mala la de Caín. Pero claro, Dios bendijo la de Abel, y ahí es donde está el problema. La envidia en realidad surge cuando uno quiere lo que no tiene. Porque si el otro no lo tiene, pues no hay envidia posible. Y es porque uno quiere lo que tiene el otro y tú no lo tienes. Si Dios hubiera mirado con agrado la ofrenda de Caín,
no hubiera habido problema, pero la bendición fue para el otro, y entonces hubo un problema. La gente tiene envidia de las bendiciones del otro, y eso siendo muy generoso con respecto a la envidia de cosas que puedan ser buenas, porque hay mucha gente que tiene envidia hasta de las maldiciones de otros, de sus vicios, de sus fiestas, orgías, de su derroche. Por eso el Salmo te dice que la delicia la pongas en el Señor, y no en lo que tiene el malo. Y aquí está la cuestión importante. Solo vas a encontrar pleno gozo en esta tierra cuando tu gozo dependa solo y exclusivamente del Señor. Si tu gozo depende de tu esposa, de tu marido, del comportamiento de tus hijos, no vas a tener pleno gozo. Si tu gozo depende de tu físico, tus bienes materiales, no vas a tener pleno gozo. Porque todo eso te puede fallar. Siempre habrá algo que no tengas o no esté como a ti te guste. Un día el Señor me encontró. Y desde entonces es que tengo lo bueno, la piedra preciosa que nunca me fallará. Todos mis valores cambiaron y lo que para mí era importante dejó de serlo. Y mi delicia empezó a estar en Dios. Ya no buscaba placeres, ni el deporte como meta, ni el éxito profesional, ni los estudios, porque mi delicia está en el Señor. Y si acabamos el versículo ya es como algo muy loco. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero ojo, no se malinterprete porque el corazón es engañoso y puede que en tu corazón esté aquello que tienen los malvados, como el dinero, la fama o lo que sea. Esta es la segunda parte de lo que tiene que haber primero. Tu delicia debe de estar en el Señor y cuando tu delicia está en el Señor, todo cambia. Tu corazón es nuevo y no anhelas lo que tiene el malo. Porque en un corazón que ama a Dios, por encima de todo y todos, anhela las cosas del reino, las cosas de Dios. Tus peticiones cambian y no pides seguridad en las cosas, en el trabajo, en la economía, no. Tus peticiones son, Señor, quiero estar más contigo, quiero obedecerte mejor, solo quiero caminar contigo, pídeme y yo te doy. Por eso, hermanos, hermanas, desde aquí, desde la atalaya, el mensaje es que no te irrites, mantente fiel, confía en Dios como tu delicia, no traigas más irritación a tu alrededor, porque aunque veas injusticia y maldad, sé valiente para mantenerte fiel sin quejarte, guardando un silencio y esperando con paciencia. Confía en el Señor, que suya es la justicia, no actuemos con ira y haciendo mal. Por eso, hermano y hermana, pon tu deleite en Él. Y no olvides que a pesar de todo, solo Dios basta. Que Dios te bendiga.